Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy pues, a este comité de sostenibilidad. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que definitivamente tiene muchísima relevancia eh, en el contexto actual y para el cual vamos a contar pues, con los aportes en conocimiento y experiencias de Carlos Alvarado del equipo de Tigo y con Elizabeth Solís del equipo de Sumarse. Hoy vamos a estar conversando sobre la gestión integral de riesgos de ESG, específicamente lo que tiene que ver con ciberseguridad y inteligencia artificial. Entonces, para iniciar pues con esta sesión del día de hoy, voy a presentarles a Carlos, que es nuestro primer invitado. Carlos Alvarado es el director de desarrollo de negocios digitales para Tigo Panamá. Tiene más de 25 años de experiencia e impulsa y desarrolla soluciones estratégicas de servicios tecnológicos. Ha liderado la implementación exitosa de soluciones estratégicas de servicios tecnológicos para Latinoamérica, centrándose específicamente en los sectores de bancas, telecomunicaciones y proveedores de. Marta, un segundito que se nos fue tu micrófono. Permíteme. Ahí está, nuevamente. Estamos Ahora con el sí. perfil. Sí, sí, estamos con el perfil. Disculpa. No, no te preocupes. Bueno, nuevamente les contaba que nos acompaña esta tarde Carlos Alvarado, quien es el director de desarrollo de negocios digitales de Tigo Panamá, quien tiene más de 25 años de experiencia e impulsa y desarrolla soluciones estratégicas de servicios tecnológicos. Ha liderado la implementación exitosa de soluciones estratégicas de servicios tecnológicos para Latinoamérica, centrándose específicamente en los sectores de bancas, telecomunicaciones y proveedores de servicios. Su experiencia abarca diversas áreas y ha tenido una trayectoria profesional que incluye colaboraciones con empresas destacadas como Banco General, Arango Software, GBM, Computer Associate, entre otras. Tuvo el privilegio de ser el CEO y fundador de Frontera Security Inc., que es una firma líder en ciberseguridad en la nube y que se enfoca en la predicción y prevención de ciberataques. Y como director de desarrollo de negocios digitales de Tigo Panamá, lidera iniciativas innovadoras para impulsar la transformación digital en la región. Es graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá en sistemas y cuenta con una maestría en psicología industrial y desarrollo organizacional, así como otras certificaciones pues, que soportan toda su trayectoria profesional. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos al Comité de Sostenibilidad de AmCham. Y bueno, te cedo la palabra pues para que nos cuentes todas esas nuevas tendencias e información que nos tienes sobre ciberseguridad y inteligencia artificial. Muchísimas gracias, la verdad que nos sentimos muy complacidos de poder participar en esta sesión. Uno de los pilares de nuestra empresa es siempre colaborar con las comunidades, todas las comunidades, brindar nuestro apoyo, nuestro aporte, nuestro granito de arena en todos estos temas. Este tema de la concientización en el campo de la ciberseguridad lo inicié ya hace como 15 años. Creo que ya he hecho concientización a más de 4.000 personas, algo así, en muchísimas empresas. Y es algo que me apasiona, compartir el conocimiento, apoyar a las empresas, a las personas a que tengan más conciencia de todos estos temas, ¿no? Para comentar un poco, digamos, cuál es el panorama actual, nos encontramos ante una situación que la evolución digital a nivel de las empresas cada día es más veloz, más rápido, la adopción de nuevas tecnologías. Creo que todos los términos que están acá en este slide son conocidos casi por la mayoría, pero las empresas están abocando en la adopción de servicios de nube para no tener que invertir ya en infraestructuras físicas, tecnológicas, desarrollo de aplicaciones para todo tipo de servicios, en el mercado retail, banca, finanzas, el tema de las criptomonedas, creo que ya nadie es alejado a eso. El tema de las smart cities, algo que cada día toma más fuerza en nuestro país. Creemos que es algo que ya en estos próximos 5 años Panamá va a tener un desarrollo importante en esa área. La interconexión entre los sistemas de las empresas, cada día los sistemas de las empresas van a ser más abiertos
y vamos a tener una economía donde ya los sistemas de las compañías van a interactuar entre sí para adquirir bienes, colocar órdenes de compra, enviar información. El tema del uso del blockchain también es algo que está por rotar en todo el mundo, el uso de esta tecnología que va a ayudar a darle más trazabilidad a los productos pedidos, poder garantizar la calidad de los productos que uno adquiera. Y bueno, y la inteligencia artificial, que es algo que para muchos pues es reciente, pero les digo que es algo que viene desarrollándose hace más de 25 años. Recuerdo en la universidad cuando empezaron a llegar los primeros libros de inteligencia artificial, un tema que siempre me apasionó mucho y la verdad que me gusta que prácticamente es algo que está a la disposición de todos. Entonces, esto crea lo que se llama una expansión de la superficie de ataque para los cibercriminales. Antes el cibercriminal podía entrar a una empresa por una vía o una organización o un estado. Era la conexión que tenía la empresa hacia el Internet, hacia afuera. Hoy día las empresas tienen todo este tipo de servicios tecnológicos. Cada uno de ellos es un puente nuevo por el cual los cibercriminales pueden acceder a las empresas. Antes nosotros veíamos que todas estas cosas, eventos de ciberseguridad, estaban en las películas, no ocurrían en nuestro país. Sin embargo, hoy día podemos mencionarles que Panamá en el año 2022 fue objeto de 1.400 millones de ataques, según esta firma productora de tecnología de ciberseguridad. Fue en 2022. Nosotros pensaríamos que con todas las medidas que toman las empresas, toda la inversión que se hace en el mercado para mitigar este tipo de ataques, eso tendería a ir disminuyendo. Sin embargo, en el 2023 fueron 4.000 millones de ataques y se incrementó casi un 200%, más de un 200%. Y esa es la tendencia. La tendencia es que el cibercrimen cada día crece más. Y por otro lado tenemos el tema de que hay escasez de recursos, escasez de inversión para proteger las empresas, las infraestructuras críticas, y por eso tenemos que buscar la manera de aliarnos entre todos para fomentar lo que es la protección de las organizaciones, compartir, digamos, información y poder proyectarla. Por ejemplo, esto fue un caso reciente acá en Panamá, que antes este tipo de casos no se veían, pero vemos que capturaron una red que usurpaba identidades, pedía préstamos en entidades financieras y los lograba obtener. O sea, esto nos indica a nosotros que aquí tuvo que haber fuga de datos, infiltración de información, las personas naturales le robaron la información, lograron entregar esta información falsa a nivel de instituciones financieras y lograr el préstamo. Prácticamente lograron todo el ciclo completo que requiere un cibercriminal para concretar, digamos, una extracción de fondos de alguna organización. Y es algo que está siendo muy común en nuestro país. Y lo curioso es que esto lo ejecutan bandas de criminales acá en nuestro país que antes se dedicaban a la extorsión, secuestro, tráfico de drogas, ahora también están haciendo actividad cibercriminal, por lo cual es un tema que nos llama la atención profundamente. Hace unos días en Estados Unidos se celebró este evento que se llama el DEFCON, que es un evento muy importante relacionado al tema de ciberseguridad, que se reunieron alrededor de 30.000 expertos. Ahí lo que está promoviendo el gobierno norteamericano es crear un ejército de voluntarios para proteger el sistema de agua y escuelas, básicamente, porque ya no se dan abasto. En ningún país del mundo se dan abasto con los recursos que tienen contratados en sitio para proteger las infraestructuras críticas. Por otro lado, esto es algo que pues, creo que a todos nos va a asustar muchísimo, porque este tipo de ciberataques que se conocen como GPS spoofing, que es alterar la dirección hacia la cual se usa mucho en temas de guerra, por ejemplo en Israel lo usan mucho para desviar misiles. Ahora ese tipo de ataque están tratando de ejecutarlo a nivel de aviones, para desviar un avión hacia otro destino. Entonces es un tema muy delicado. Obviamente que los aviones tienen una gran tecnología de ciberseguridad, todos los fabricantes de aviones actualizan su tecnología, pero es algo que está ahí pendiente. Los cibercriminales tienen mucha paciencia, están atacando de manera persistente, continua, a una gran cantidad de organizaciones hasta que logran
romper la seguridad de las compañías y lograr introducirse. Ahorita, hace unos días, en la inauguración de las Olimpiadas, un ataque masivo a las líneas ferroviarias en París afectó el traslado de los pasajeros hacia lo que es la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y los dejó paralizados prácticamente, no pudieron asistir a este evento. Y estamos viendo que son ciberataques a infraestructuras críticas. Antes los cibercriminales se enfocaban solo en la banca, en robar información a alguien, venderla, pero ahora también están escalando estos niveles de afectar todo lo que son servicios masivos, como servicios de agua, ferrocarriles, metro, aviación, etcétera, y algo que está en la mesa. Y entrando un poco en cómo está impactando la inteligencia artificial, se está tornando que se está utilizando muchísimo para hacer lo que se llama deepfake. Deepfake es donde pueden generar una videollamada, una llamada falsa, utilizando tecnologías de inteligencia artificial. Esto es un caso donde en una empresa muy grande aprobaron un pago por 23 millones de euros por una videollamada falsa, donde se simuló ser el CEO de la compañía en esta videollamada utilizando inteligencia artificial. Digamos que esto es un poco todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Entrando un poco más en lo que se refiere al uso de la inteligencia artificial para lo que es actividades maliciosas, ya hay aplicaciones disponibles en el mundo del cibercrimen. De hecho, el mundo del cibercrimen está evolucionando muchísimo. Ya lo que se está ejecutando es lo que se conoce como Cybercrime as a Service, donde personas con malas intenciones contratan cibercriminales como servicio desde la nube y lo utilizan para lanzar ataques a diferentes organizaciones. Y así como existe el ChatGPT, que es para fines positivos, donde uno se puede entrenar en miles de cosas, e incluso pedirle a ChatGPT o el Gemini de Google o el Bard de Microsoft que te ayude a crear un programa de ciberseguridad, que te ayude a crear un programa de concientización de usuarios, que te ayude a establecer un plan de mitigación de riesgos. También existen otros GPT con intenciones maliciosas para organizar fraudes, para diseñar ataques, ciberataques a gran escala y de manera continua. Y también han creado uno que es para brindarle soporte a las personas que acceden al mundo criminal de la dark web para poder lograr acceder a diferentes cuestiones que se venden, se promueven a nivel de estas redes maliciosas. Entonces, a raíz de eso, el año pasado, en octubre, el gobierno de Estados Unidos ya lanza el acta, la orden ejecutiva, para establecer normas de seguridad para la inteligencia artificial, y se aprobó también la normativa ISO 42000, que también tiene guías para la seguridad de la inteligencia artificial, que inicialmente promueve pues, que las organizaciones que utilicen o hagan desarrollo de inteligencia artificial lo hagan con fines positivos, que esté documentado, que pues no desinforme, porque eso es uno de los mayores riesgos que existe en todo lo que son estas herramientas que generan texto de información, que pueden tender a desinformar, dar información falsa y pueden desviar a la gente de los fines de lo que están buscando. Entonces, esta acta está buscando esto básicamente en este momento, y es un tema que va a seguir en la palestra y se va a buscar la manera de regularlo aún mucho más. Por ejemplo, en nuestro país hay muchos temas, muchas telas que cortar en el tema, y para contarle un poco hacia qué están dirigidos hoy día los ataques, antes están más dirigidos al sector financiero. Sin embargo, se está enfocando mucho más en el sector salud. ¿Por qué? Porque los expedientes médicos tienen la información completa de las personas. Entonces, si un cibercriminal quiere clonar una identidad de alguien, accediendo al expediente médico, tiene toda la información para hacerlo. Incluso un expediente médico de una persona se vende en la Deep o Dark Web en $20 cada uno. También el sector de manufactura, el sector de educación, son sectores que están siendo muy afectados. En adición a esto, les puedo comentar que antes, en el 2021, por ejemplo, un cibercriminal o una red cibercriminal podía infectar una organización que podía tomar en promedio 5.5 días. En 2022 bajó a 4.5 días y en 2023 ya en menos de 24 horas un grupo cibercriminal puede infectar toda una red de una empresa y pedir rescates
de muchísimo dinero. Hoy día el promedio de un rescate por un secuestro de datos está por el orden de los $250.000. De hecho, se proyecta que para el 2025 el costo anual del cibercrimen va a estar en $10.5 trillones, muchísimo más que el tráfico de drogas y otras actividades cibercriminales, por lo que es algo que debemos prestarle mucha atención. Ahora entrando un poco en el ejercicio que se hizo el año pasado de simulación de ciberataques a infraestructuras críticas que tuvo liderizado por Sumarse y que nosotros participamos. Estos ejercicios son muy interesantes. Llevo años participando en ellos, donde se simulan distintos escenarios de situaciones, ya sea de incidentes, fallas tecnológicas, incidentes de ciberseguridad, y están en la mesa pues diferentes personas, incluso pueden cambiar de roles. Por ejemplo, uno puede hacer que el de tecnología ahora sea el financiero sea el CEO y así sucesivamente. Y entonces se crean diferentes situaciones donde, por ejemplo, tenemos un incidente de ransomware, que si tenemos una póliza de seguro, que si tenemos mecanismo de respuesta a incidentes, y ahí se pueden identificar brechas sin afectar el negocio, sin afectar la operación de la empresa o la entidad o el servicio público, y luego se hace una revisión detallada de los resultados, y se pueden sacar nuevas políticas, lineamientos, etcétera. La verdad que fue una ejercicio muy interesante porque se hizo una proyección sobre ataques a los sistemas de agua, sistemas eléctricos del país, donde hay muchísimas cosas que mejorar desde hace mucho tiempo y que pueden impactar a los negocios. Ahora, para ir ya como finalizando, para no consumir el tiempo de la reunión, algunas recomendaciones que podemos brindar a las organizaciones, primeramente deben enfocarse en reducir la complejidad de sus plataformas tecnológicas. Saben que la tecnología es algo que va entrando en las organizaciones de manera paulatina, dependiendo de las necesidades de cada área de negocio, y se van colocando diferentes componentes tecnológicos, y que muchas veces, para poder darle seguridad a esto, las organizaciones no tienen visibilidad. Entonces, primero hay que reducir la complejidad para luego mejorar la visibilidad de qué es lo que está pasando en la infraestructura tecnológica. Hay compañías que se dan cuenta hasta 6 meses después que han sido hackeadas. Imagínense, está el hacker, es un usuario más de la red, casi que llega a trabajar todos los días, nada más le falta marcar tarjeta y no nos damos cuenta que está ahí. También mejorar la capacidad de respuesta. Las organizaciones no tienen planes de respuesta. ¿Qué hacemos si tenemos un ciberataque? Muchas organizaciones piensan que no les va a pasar. Ahí el tema no es si me va a pasar o no, sino cuándo. Entonces, tener un plan de respuesta. También trabajar mucho en la concientización de los usuarios. Esa es la capa más débil, el eslabón más débil en la cadena de la ciberseguridad. Si uno concientiza al usuario permanentemente, puede reducir el riesgo de un ciberataque en un 95%. Imagínense eso. También ya hay guías muy exactas, detalladas, de mejores prácticas. Está la norma ISO 27001, 2022, está la norma el NIS, creado por el gobierno de Estados Unidos, donde tiene una guía detallada de cómo implementar mejores prácticas de ciberseguridad. Y también está el tema de cumplimiento de normativas. Acá en Panamá el sector financiero es un sector muy regulado, donde todas esas normativas incluso uno puede accederlas y ver cuáles son y adoptarlas en su empresa. Y también el tema de los acuerdos, que ahí quiero aportar un punto bien importante, que creo que todos como ciudadanos y que participamos en general de la sociedad civil, debemos impulsar que, por ejemplo, la ley de anticibercrimen ya sea aprobada. La ley de anticibercrimen, yo participé y un grupo muy grande de personas participaron en su redacción. El país tiene un compromiso desde el año 2013 que se adhirió a lo que fue el convenio de Budapest, donde se establece que los países deben implementar leyes de anticibercrimen, porque hoy día solo hay una línea así en el Código Penal donde las personas que cometen actividades criminales utilizando herramientas tecnológicas son penalizadas con 2 años de cárcel, que puede ser conmutado por 10 salarios mínimos. Es decir, que si alguien, por ejemplo, se roba la base de datos de su empresa, se roba los correos o le cifra sus archivos, etcétera, cualquier cosa que ocurra allí no va a tener ninguna consecuencia hoy día. Y la ley de cibercrimen cubre todos esos aspectos. Entonces es un tema que creo que todos como ciudadanos pues, debemos impulsar. Así que no, pues darle las gracias por participar acá en esta reunión. Y ahora pues vamos a pasar a la presentación de
sumarse, que también van a hacer aportes importantes a este tema. Muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos cuentas. Estos datos son súper relevantes para lo que vamos a conversar a continuación con Elizabeth. Carlos nos estuvo compartiendo todo el tema de ciberseguridad, evidentemente desde la parte técnica. Ahora vamos a tener pues a Elizabeth, quien nos va a contar desde el punto de gestión integral de riesgos y cómo este tema de seguridad se ha convertido en valga la redundancia, en un riesgo relevante que debemos considerar todos los que estamos trabajando con temas de sostenibilidad, porque, como saben, fue uno de los temas, si no, que está en el top 3 de lo que surgió de la reunión de Davos el año pasado. Y por eso es un poco la intención de tener esta conversación y que podamos intercambiar respecto a los temas de seguridad, cómo pudieran impactar en nuestras empresas y sobre todo qué pudiéramos hacer a futuro desde nuestras áreas de acción de sostenibilidad para ir mitigando estos riesgos. Le doy la palabra a Elizabeth, quien nos va a estar contando cómo se ve el riesgo de ciberseguridad desde un contexto de gestión de riesgos integrales. Les cuento rápidamente, Elizabeth es parte del equipo de Sumarse, es una profesional apasionada con los temas de conducta empresarial responsable y sostenibilidad, por supuesto. Tiene 10 años de experiencia en la implementación de herramientas y espacios de trabajo para proyectos de RCE. Y en este sentido, pues acompaña a empresas y organizaciones en el establecimiento de sus hojas de ruta para la integración de principios de sostenibilidad a sus estrategias de negocio. Actualmente es la es gerente de proyectos en Sumarse y ha liderado proyectos desde diversos frentes como ética y gobierno corporativo, programas de bienestar al colaborador, protocolos para la conducta empresarial, huella de carbono, educación ambiental y gestión integral de riesgos de desastres, entre otros. Elizabeth es licenciada en operaciones marítimas y portuarias y tiene un técnico en ingeniería en operaciones marítimas, graduada de la Universidad Tecnológica de Panamá y además un diplomado en responsabilidad social empresarial del Tecnológico de Monterrey. Elizabeth, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, buenas tardes a todos. Gracias también a mi antecesor, a Carlos, por toda la información que ya ha dejado sobre la mesa. Y bueno, justamente un poco mi rol acá es desde Sumarse a hablar sobre el tema de estos dos elementos que se han puesto sobre la mesa: inteligencia artificial, ciberseguridad, desde una perspectiva de gestión de riesgos con ese enfoque en sostenibilidad. Solamente como para repasar, pues nosotros en Sumarse somos parte de la iniciativa empresarial Arise de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que justamente se mantiene en constante trabajo pues con las empresas para abordar todas estas temáticas, pero desde esta perspectiva integral de gestión de riesgos de desastres. Eh, y voy a arrancar justamente como desde ese concepto, ¿no? Desde sostenibilidad, un poco, sí trayendo sobre la mesa también lo importante que es y cómo el mundo cada vez exige mucho más la adopción de estos criterios de sostenibilidad. Entonces, este concepto sostenible, sostenibilidad, todavía en muchas regiones llamado sustentabilidad, es un concepto que ha venido marcando discursos, estrategias, agendas empresariales y ha sido el protagonista también de estas transformaciones actuales que se han venido dando, sobre todo cuando se trata de alcanzar un futuro mejor. Y desde esa perspectiva, pues si hablamos de un futuro sostenible, también tenemos que ir, o eso nos lleva a esta reflexión de que se requiere ir más allá de las soluciones convencionales para poder lograr este objetivo, ¿no? Sobre todo en el contexto actual, en un mundo tan cambiante, tan disruptivo, en donde hay cada vez más riesgos emergentes, pues que ponen a prueba nuestra capacidad y resiliencia. Entonces, esta nueva mirada o esta ventana a la innovación, a la incorporación de nuevas tecnologías, tiene que venir también acompañado de un liderazgo responsable y ético, reforzando los valores, por supuesto que es la base, ¿no? Para trabajar todos estos temas.
y teniendo o organizando o agrupando cada vez más a todas estas organizaciones e instituciones que puedan compartir esas buenas prácticas y que estén cada vez más comprometidas. Y pues en este sentido, nosotros como individuos y desde nuestras organizaciones nos hemos mantenido en una constante exploración de escenarios alternativos que nos permitan afrontar estos retos o desafíos que cada día se presentan, orientados bajo un compromiso a largo plazo, ¿no? De todo este proceso de mejora continua a largo plazo que propone la sostenibilidad, pero que permita también encontrar una respuesta sistémica ante la multitud de tensiones que se nos presentan desde las dimensiones medioambientales, sociales, de gobernanza y de transparencia. Pero a eso también le sumamos pues la apuesta por las nuevas tecnologías, el cambio en los contextos globales, el avance en las normativas locales, nacionales, regionales e internacionales, y los impactos que se están generando desde las organizaciones en todos estos temas, ¿no? Y cómo se están interrelacionando. Y también a esto le damos la mirada de mercado desde el análisis de riesgo a través de los indicadores ESG. Entonces, en este sentido, y tal vez un poco para sumar al contexto que nos ha dejado Carlos anteriormente con todo lo que nos ha mostrado y toda la data tan relevante que nos ha dejado esta tarde sobre los temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial. Mencionar también, y probablemente ustedes ya lo saben, el Foro Económico, la lista de riesgos globales para la sostenibilidad que nos presenta cada año el Foro Económico Mundial, en donde hace pues un listado de los principales riesgos a los que nos podemos estar enfrentando a un término de corto o largo plazo. Y si vemos, y para repasar a un término de corto plazo, pues ahí tenemos claramente uno de los principales riesgos que sale, pues es de origen tecnológico, como el tema de la desinformación o pérdida de la información, que también se mencionó ya anteriormente, y el tema de ciberseguridad. Y si nos vamos pues a una escala de largo plazo, un término de 10 años, volvemos a ver el tema de la desinformación, temas de ciberseguridad, pero también vemos entonces todas las adversidades que podemos estar enfrentando en términos de la inclusión de tecnologías de inteligencia artificial. Y sumado a esto también, pues, los informes, estudios que se presentan a nivel de diferentes organizaciones que manejan todo el tema de sostenibilidad, como es el caso de Forética, que es una organización líder en temas de responsabilidad social y sostenibilidad en España. Y Forética presenta un informe reciente acerca de las tendencias ESG 2024 claves para la sostenibilidad. Entonces, estas tendencias, de acuerdo con el informe, marcan hitos esenciales para las compañías que les permiten anticiparse a los futuros retos, estar a la vanguardia de las distintas temáticas y acelerar así la transformación sostenible. Son 5 tendencias que propone este informe, y dentro de las 5 tendencias, la tendencia número 3 habla sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Básicamente se resaltan 2 puntos importantes en esta tercera tendencia. Por un lado, se dice que la inteligencia artificial tiene un universo infinito de aplicaciones que pueden mejorar y acelerar los impactos positivos de las políticas de sostenibilidad. Y por otro lado, se habla también del gran potencial disruptivo a nivel social, el impacto ambiental y el impacto también sobre las libertades de los individuos que hacen del uso de este tipo de tecnologías, como lo es la inteligencia artificial, el principal protagonista de la agenda de sostenibilidad durante los próximos años. Entonces, un poco con esto, pues se da respaldo a lo que mencionaba Carlos, de que ya estos temas no es que son nuevos, tal vez están tomando o han venido tomando auge durante los últimos años. Y cada vez están tomando mucho más relevancia cuando vamos a ver sobre todo temas de sostenibilidad o gestión de riesgos dentro de nuestras operaciones. Básicamente también tenemos que tomar en consideración aquellos momentos o esas situaciones disruptivas que también hemos vivido a nivel de sociedad,
y pues la más reciente con todo el tema del COVID-19, que también va a marcar un antes y un después, sobre todo porque uno de sus principales impactos ha sido acelerar justamente esa transición hacia la digitalización, la automatización de procesos, el uso de herramientas para la comunicación, pero que esto a su vez también ha exacerbado mucho más los riesgos de ciberataques, pérdida de datos, es aquí entonces en donde viene el reto, ¿no? De cómo podemos manejar o integrar todas estas nuevas herramientas y tecnologías, pero a su vez gestionar los riesgos que vienen asociados con su uso. Entonces, en este sentido, pues el desarrollo tecnológico sí, definitivamente trae consigo grandes beneficios para la humanidad, eh, permite pues tener a nivel de corporaciones y empresas procesos mucho más automatizados y mucho más innovación, así como también en términos de personas, mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, este tema también está intrínsecamente asociado con los riesgos propios de las operaciones productivas de cualquier empresa, de las instalaciones industriales o de cualquier otra actividad económica que se pueda generar en los diferentes países en el mundo. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, particularmente cuando hablamos de inteligencia artificial y ciberseguridad, estos riesgos no se pueden eliminar. Eh, es importante considerarlo, sí, dentro de los procesos de gestión de riesgos cibernéticos, porque esto nos va a permitir un poco reducir el impacto, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Entonces, aquí el mensaje y un poquito como para ir dejándolo sobre la mesa es que las empresas puedan integrar dentro de sus procesos de planificación ejercicios de gestión de riesgos, en este caso riesgos de ciberseguridad, para poder identificar cuáles son sus amenazas más críticas, dónde se pueden materializar esas amenazas dentro de todo su flujo operacional, seleccionar las medidas de TI que sean adecuadas en función de las prioridades empresariales y las infraestructuras de TI, y también tiene mucho que ver con los recursos, ¿no? Los niveles de recursos que se tengan a disposición a nivel de empresas, pues para abordar estos temas. Entonces, desde esta mirada como general de gestión de riesgos en cuanto a inteligencia artificial y ciberseguridad, ¿cuál sería o cuáles serían pues algunos ejemplos de los potenciales riesgos? Por un lado, el objeto o propósito de la implementación de este tipo de herramientas como la inteligencia artificial. Es decir, ¿cuál es la mirada que se le va a dar o cuál es el propósito de implementar este tipo de herramientas dentro de los procesos organizacionales? Siempre debe ser vista como una herramienta, más no como un fin, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a resolver problemas complejos dentro de las organizaciones, a abordar de una manera mucho más práctica todos los retos que se nos van presentando, pero siempre desde el punto de vista de herramientas que pueden combinarse también con la inteligencia del hombre y así poder entonces dar respuestas mucho más rápidas? Por otro lado, tenemos entonces cuestiones éticas y de privacidad asociados a este tipo de herramientas, ¿no? Y cómo aseguramos también que su implementación beneficie a todos por igual. El uso indebido de la inteligencia artificial también supone un riesgo y de los propios sistemas de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de los propios sistemas, ahí pues nos referimos un poco a las fallas tecnológicas o que este tipo de herramientas también pueden tener algoritmos que estén configurados o que de alguna manera puedan perseguir metas de manera autónoma y contraria al interés no humano que se tiene en cuanto a su implementación. Todo el tema de los ciberataques, que quedó muy bien explicado, y los accesos no autorizados, ¿no? Cómo se puede comprometer la información de un momento a otro, cuáles son las ventajas que pueden alcanzar, ¿no? Todos estos terroristas o personas que hacen este tipo que tienen como este tipo de comportamiento, ¿no? Y en muchos casos, pues va muy asociado también en cuanto a nivel país, en cuanto a cómo se compromete también en el ámbito militar y civil.
la manipulación de los usuarios con toda esta información a la que pueden tener acceso y cómo pueden aplicar entonces técnicas de persuasión o la presentación de información sesgada también o falsa que puede condicionar el comportamiento humano. Y por otro lado, pues aquí en la parte de riesgos, los riesgos estructurales que pueden estar causados por el despliegue de la inteligencia artificial a escala masiva o en aplicaciones de gran impacto. Y por lo menos ahí vamos a hacer mención de 5 ejemplos muy puntuales que, por ejemplo, por un lado, la disrupción laboral, que tiene que ver o está asociado con toda la parte de la pérdida masiva de empleos, la desigualdad económica, sobre todo cuando tenemos grandes empresas desarrolladoras de inteligencia artificial que concentran como el mayor poder o la mayor riqueza. Por otro lado, la amplificación de sesgos también. Y ahí era un poco lo que hablaba, ¿no? De los sesgos que los algoritmos puedan incorporar y generar también en sus decisiones. Todo el tema de inseguridad epistémica que se refiere a a esa dificultad entre discernir entre una información correcta y relevante versus aquella que no lo es, y que eso puede tener una afectación en cuanto a la estabilidad sociopolítica, ¿no? Y el correcto funcionamiento de las empresas e inclusive cuando lo vemos a nivel país, puede tener efectos colaterales muy importantes a nivel país. Y por último, la automatización de procesos críticos, ¿no? De decisión y gestión. Y un poco la decisión de hasta dónde se entrega el comando y el control de la infraestructura estratégica a el uso de la inteligencia artificial. Por el lado de las contribuciones y beneficios, la realidad es que la integración de la tecnología de inteligencia artificial como una herramienta para la gestión de riesgos representa también un cambio hacia un enfoque más predictivo, preventivo y resiliente. Entonces, a medida que avanza la tecnología, a medida que surgen nuevos riesgos, también tenemos la capacidad de apalancarnos en este tipo de herramientas para poder superar estos desafíos. Y algunos de los beneficios del uso de la inteligencia artificial desde esa perspectiva está en el análisis de datos, ¿no? La capacidad de analizar datos para ayudar a resolver problemas complejos del negocio, a tomar decisiones mucho más acertadas, informadas, precisas en una gran cantidad de áreas dentro de las organizaciones, incluyendo los procesos como el análisis o gestión de riesgos integrales de cualquier organización. También tiene beneficios en cuanto a la creación o el diseño de modelos predictivos, eh, básicamente por la capacidad de predecir a partir del análisis de datos históricos o de comportamientos, ¿no? Que podría reflejar una probabilidad de ocurrencia de algún evento en el futuro. Y de esta manera se puede, digamos que, identificar, prever a tiempo posibles riesgos antes de que se puedan materializar y con base a esa información poder tomar medidas también y acciones que sirvan para disminuir su probabilidad de ocurrencia o su impacto si se llegase a materializar. Por otro lado, la automatización y capacidad de respuesta rápida y eficiente, que a través del uso de la tecnología también podemos tener la capacidad de una respuesta rápida. La recuperación y reconstrucción asistida por inteligencia artificial y cómo se utiliza también para la planificación y el fortalecimiento de la resiliencia, que es justamente un poco nuestra capacidad de adaptarnos a los diferentes contextos que se puedan presentar y cómo podemos de alguna manera garantizar la continuidad del negocio o nuestra supervivencia a través de esta gestión de riesgos. Y por último, en esta línea, pues la potenciación de la eficiencia sobre los diferentes procesos dentro de las compañías. Y es no toda esta parte de que nos permite detectar patrones, tendencias, tomar mejores decisiones que impulsen innovaciones, desarrollos que respondan a las necesidades del mercado y de cada industria también. Y hasta aquí hemos venido hablando pues como de gestión integral de riesgos
Y cuando le ponemos el apellido, ¿no? La segunda parte del concepto, gestión de riesgos para la prevención de desastres, es importante tener claridad cuando hablamos de gestión integral y prevención de desastres, que en el ámbito empresarial este concepto hace referencia a ese conjunto de estrategias, acciones y políticas que van orientadas a mejorar la comprensión del riesgo, ¿no? Poder identificar y tener en cuenta que los riesgos no solamente pueden ser a los que nos enfrentamos, pues dentro de nuestras organizaciones pueden ser no solamente de origen natural, sino de origen tecnológico, antropogénico, de la mano del hombre y demás. Reducir los niveles de riesgos a los que se enfrentan las organizaciones a través de qué, de esa comprensión del riesgo, desarrollar mecanismos de protección financiera frente a dichos riesgos. Y pues aquí algunos ejemplos, como ya hay compañías aseguradoras que están tomando la decisión de no asegurar a otras compañías en caso de que ocurran siniestralidades por algún tema de huracanes o terremotos, debido a que ya no hay como una secuencia o no hay una precedencia de cuándo puedan ocurrir o no, y eso representa pues, trae consigo toda una serie de consecuencias que las llevan a tomar este tipo de decisiones, pero también eso representa adicional un riesgo pues para las compañías que ya no quedan aseguradas frente a este tipo de situaciones que se puedan presentar. Y es entonces los mecanismos de protección financiera frente a dichos riesgos y generar prácticas de preparación, respuesta y recuperación en caso de que el riesgo se materialice, que es lo que hablamos de la resiliencia, ¿no? Entonces, bajo el entendimiento de que la gestión de riesgos es un elemento dinámico y de que estamos viviendo en un mundo sumamente cambiante, es importante poder tener dentro de nuestras organizaciones estos planes de continuidad de negocio que nos permitan estar preparados para hacer frente a diversos tipos de riesgos, entre ellos riesgos tecnológicos como los que estamos abordando esta tarde, relacionados con el tema de la integración de nuevas herramientas como la inteligencia artificial y el tema de ciberseguridad. Entonces, y un poco como para ir aterrizando, ¿no? La inteligencia artificial aplicada a la gestión integral de riesgos para la prevención de desastres, si le damos una mirada interna y externa, tenemos varios componentes que resaltar. Por un lado, pues, y lo que ya hemos venido hablando, el tema de las amenazas cibernéticas que se incrementan a partir de la pandemia, que cada vez estamos más expuestos porque vamos evolucionando, estamos integrando, automatizando más procesos y obviamente eso trae consigo, pues, esta otra parte que es los riesgos a los que nos exponemos, ¿no? Y a los que quedan expuestas nuestras organizaciones o la información de nuestras organizaciones cuando vamos avanzando, ¿no? En el uso de estas tecnologías. La seguridad tecnológica o la protección de datos e información, que va un poco de la mano con lo que acabo de explicar. La operatividad y la caída de sistemas, que también puede ocurrir, sobre todo cuando estamos ya como estamos trabajando, por ejemplo, tenemos planes de continuidad de negocio basados en que podamos conectarnos a partir de una red, de una nube, de un sistema. La relación entre el aprendizaje automático y la inteligencia humana, ¿no? Que era también algo que se mencionaba en los slides anteriores, hasta dónde vamos a entregar el control a este tipo de herramientas, sobre todo si estamos claros o entendemos cuál es el propósito de uso o de integración de este tipo de herramientas dentro de la gestión de nuestras operaciones. Y la pérdida de comunicación ante eventos de desastres. Y aquí, pues, particularmente, y pongo como ejemplo, en caso de ocurrencia de algún desastre originado por algún riesgo de origen natural, como huracanes o terremotos, o sea, la capacidad de respuesta de una organización e inclusive de un país se puede ver limitado o no dependiendo de el uso de tecnologías y que las redes estén lo suficientemente pues activas, protegidas, que estén andando y que puedan permitir esa dinámica dentro de los países y las organizaciones para poder coordinar una respuesta. Entonces,
Por otro lado, un elemento positivo es que justamente eso, ¿no? La inteligencia artificial está vista o se está viendo cada vez más como un elemento muy importante que puede ser aplicado en todo el tema de reducción de riesgos y prevención de desastres, que sí trae consigo toda una serie de retos, desafíos que están relacionados con los temas de ciberseguridad, big data y otros elementos que son fundamentales, eh, pero que también nos abre la puerta o nos brinda esa oportunidad de poder fortalecer el diseño, la preparación y la adaptación de planes de continuidad de negocios y su integración en la cultura del negocio. Y sobre todo, y en esa parte cuando hablamos de integración en la cultura del negocio, como desde la planificación abordamos toda la parte de la capacitación al personal o a las personas de cuáles son los procesos o los protocolos a seguir en caso de alguna ocurrencia en donde se tenga que activar, ¿no? Dichos planes de continuidad de negocio. Y sobre todo, y en ese punto también, lo que representa la inteligencia artificial para mejorar los sistemas de alertas tempranas en los países. Y eso pues realza mucho más el valor de este tipo de herramientas cuando estamos viendo todo este tema de gestión integral de eh, riesgos y para la prevención de desastres. Entonces, desde el procesamiento de los datos, la orientación más eficiente por el uso, el manejo de los datos y la cantidad de estos que se puede almacenar, la inteligencia artificial como herramienta tiene muchísimo potencial, hacia allá es hacia donde vamos como sociedad. Sin embargo, también hay que tener siempre presente pues que tiene riesgos asociados y todos los ataques que podemos tener en temas de ciberseguridad. Entonces, es una herramienta que sirve para ayudar, para potenciar, para agilizar algunos procesos, para fortalecer otros, pero siempre también teniendo en cuenta que frente a diferentes riesgos, las decisiones en su mayoría todavía siguen siendo humanas. Entonces, creo que es un poco ese el mensaje. eh, que desde la gestión integral de riesgos, que es aplicable para todas las empresas en todos los sectores, la inteligencia artificial y la sostenibilidad son una alianza futurista que representa muchas oportunidades, pero que también pues requiere de esa gestión, de esa mirada integral desde nuestras operaciones y el impacto que pueda generar hacia la sociedad en general. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Eli por tu intervención. Yo creo que mucha información valiosa para compartir con el equipo acá. Hay preguntitas en el chat, voy a tratar de filtrarlas para que las que sean para Carlos nos las pueda contestar brevemente. Carlos se tiene que retirar a otra reunión, entonces por tiempos pues vamos a darle prioridad a las de Carlos directamente y luego pues seguimos, si hay espacio para más. A ver, bueno, yo creo que estas aplican para cualquiera de las dos, me parece más para Carlos, pero ahí creo que si pueden aportar ambos sería genial. Dice, a nivel país, en cuanto a ciberseguridad, tenemos parámetros definidos y hojas de rutas para prevenir, evitar o más bien mitigar las consecuencias de una intromisión en la seguridad de la información. Y bueno, si quieres comentar un poco ahí. Mira, el tema que tenemos en Panamá es que los ciberataques, no hay una regulación que obliga a las empresas a reportar cuando tienen un ciberataque. Esto es crucial para poder entonces establecer una hoja de ruta, saber cuáles son los riesgos que hay, qué está pasando. Con la ley 81 de protección de datos, hay unos puntos ahí donde las empresas se supone que deben notificar al ANTAI y al cliente final si es afectado, pero digamos está en manos de la empresa declarar que tuvo ciberataque. Ese es un primer punto súper importante para poder lograr tener una hoja de ruta. Si, por ejemplo, la Autoridad de Innovación tiene un departamento, una dirección de ciberseguridad, sin embargo, este es un tema que deberá ser declarado como un tema de urgencia. Todos los temas de seguridad nacional y sobre todo en esta parte deberá tener un nivel de urgencia para poder tomar decisiones mucho más rápido. Porque hoy día no tenemos, digamos, como país una hoja de ruta definida que pueda establecer, digamos, cuáles son los mecanismos de respuesta ante un incidente
Sí hay un área que se llama el CSIRT, sin embargo, aún está en proceso de estructurarse de mejor manera para poder dar una respuesta más apropiada a los ciudadanos cuando hay eventos de esta índole. No hay un tema, tenemos un gap enorme en cuanto a preparación, hoja de ruta, estado de las empresas, digamos, como en general, podría decir que como país podemos estar entre 5, 7 y hasta 10 años atrasados en temas de ciberseguridad, por lo cual estamos muy expuestos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Carlos. Acá hay otra pregunta, ambos pueden contestar. Dice, ¿cómo puede Panamá mejorar su posición en el índice global de ciberseguridad? Global Cybersecurity Index, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, considerando las prácticas de la Unión Europea y otros países de la región lo usan para medirse. Ajá, considerando que otros países de la región lo usan para medirse y mejorar, exacto. Si quieres contestar, Elizabeth, o... Sí, yo creo, Carlos, que tú vas a tener información más pertinente y acertada para contestar aquí. Mira, todos estos estudios que se realizan vienen acompañados de guías, mejores prácticas. Creo que es un tema de establecer prioridad, en primer lugar, y un roadmap de cuáles son, digamos, los puntos más críticos. El tema de la ciberseguridad es un tema donde uno tiene que evaluar dónde está más expuesto, cuáles son los riesgos que tienen mayor peso, y entonces invertir en ello, porque el tema de la ciberseguridad es un tema costoso. Más costoso, hay pocos recursos humanos. Imagínate que por cada persona que está defendiendo hay 10 atacando. Esa es la estadística, ¿no? Entonces, es simplemente tomar estas guías y decir, bueno, de toda esta guía, ¿cuál es el punto más crítico? Te doy un ejemplo, bueno, el agua. El agua es uno de los aspectos más críticos, vamos a proteger el agua, ¿no? Posteriormente lo sigue la luz, vamos a analizar el sistema eléctrico, cómo está protegido en general y cómo podemos aplicar mejoras. Son dos aspectos críticos. Bueno, la red financiera, cómo está protegida. O sea, establecer, digamos, como que cuál es la prioridad y dónde nos vamos a enfocar y ponerle, digamos, las inversiones, pero sí es un tema de que no se puede hacer todo de una vez, ¿no? Es un tema que ir paso a paso y estos mismos estudios te dan la guía de cómo aplicarlo. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Acá hay otra pregunta, dice, bueno, ¿tienen o saben cuáles fueron los resultados de Panamá en el simulacro de riesgos de desastres realizados el año pasado, específicamente en lo referente al riesgo de ciberseguridad? Mira, no tuve el reporte, te soy sincero, no tuve el reporte de ese evento. Sí estuve ahí, participé. Obviamente, Panamá tiene, digamos, algunos procesos definidos, está en esa etapa, no tiene, digamos, implementado todas las medidas, digamos, básicas necesarias. Creo que debemos estar en un nivel de, digamos, de calificación, digamos que si es de 1 a 10, podemos estar en 5, una cosa así. Pero no tengo un reporte como tal de cuál fue el resultado. Si estuve ahí, vi el evento y se hablaba mucho de, sí, está escrito esto, está escrito lo otro, pero al final de cuentas es como las leyes que se aprueban, pero hasta que no está regulada, ¿cómo se llama? Reglamentada, no se aplica y así. Pues entonces yo creo que pasan 10, 15 años. Por ejemplo, la ley de ciberseguridad, creo que tiene en asamblea como 7 años. Entonces, con eso puedes tener una idea. Si no hay una ley que obliga a las empresas a cumplir con esto, que el mismo Estado como tal no va a poner en práctica las medidas, ¿no? No, Sí, totalmente. sí, no hubo un informe de resultados, creo que más bien fue un poco esa línea, ¿no? Lecciones aprendidas, también lo que nosotros pudimos como rescatar de esos resultados y sí el nivel de vulnerabilidad que todavía sigue teniendo, creo que en ese ejercicio particularmente se hablaba como del sistema financiero de Panamá, que es uno de los más importantes en la región de Centroamérica y se evidenció pues tal vez también el nivel de vulnerabilidad que se tiene en materia de ciberseguridad. Y bueno, esas eran las preguntas que estaban en el chat. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta adicional para
los panelistas? Creo que no. No, creo que no. Bueno, Carlos, Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nosotros por lo regular dejamos la grabación del comité disponible para el resto de los miembros que no se pudieron conectar. Si surgiera alguna pregunta adicional, pues tengan la seguridad de que se las vamos a hacer llegar. Las puertas de este comité quedan abiertas para compartir nuevas experiencias, pues con todos ustedes, con Carlos, con Eli. Muchísimas gracias y nada, nos vemos pues en la siguiente reunión del comité. Y muchísimas gracias. Muchísimas Gracias gracias a por la ti, Marta. invitación. Carlos, un Gracias, gusto Carlos. compartir Gracias, con usted. Elizabeth. Que Placer, estés muy gracias. bien. Muy Hasta luego. amables. Hasta luego.